paciente venía, se atendía, le medicaban, le hacían exámenes complementarios, pero nada registraban y el paciente se iba así, ¿no? Y cuando hay problemas legales es pues el inconveniente más grande porque no saben con qué le han dado, cómo le han atendido y demás cosas, ¿no? Obviamente el expediente clínico o todo el contenido es confidencial, nadie puede venirnos a y nadie puede venir a revisar lo que nosotros hemos realizado, salvo sea con autorización de alguna autoridad. Este documento tiene una característica que es que en primera instancia no es un documento legal como tal, ¿no? Más bien sirve, también tiene otras funciones, como hacer seguimiento de paciente, para ver, por decir, si es que lo ha visto algún otro especialista, pues nosotros podemos ver y hacer seguimiento de qué medicamentos toma, qué otros diagnósticos tiene por el especialista y demás, ¿no? Pero en el momento en que este documento ingresa a un ámbito, una solicitud eh, de la parte jurídica, pues se convierte en un documento netamente legal. Hay este autor que dice que es Takahashi, quien indica que los documentos o el historial clínico es todo documento escrito, graficado, o también puede ser imagenológico, electrónico, magnético, electromagnético, óptico, magneto-óptico, u otras tecnologías que hay. Como ven, pues la tecnología avanza hasta ahora, avanzó bastante, y en muchas clínicas, hospitales modernos que ustedes van a poder alguna vez ingresar, pues van a ver que ya no realizan nada de manera escrita, todo es digital, ¿no? Todo es computarizado, sistematizado y todo lo demás. Ya casi los papeles ya no los usan. Es todo con las computadoras, ¿no? Las historias clínicas o la documentación, este es el orden de una historia clínica que tiene que tener ya cuando está internado. Pero cuando nosotros presentamos la historia clínica al final de que está todo terminado, después del egreso del paciente, pues se entrega las historias clínicas al área de estadística, ¿ya? Y este es el orden que nos piden que tienen que estar. Eh, Esto está en las normas y en las leyes nacionales del orden que debe presentar. Hay instituciones, en algunas instituciones que son tan estrictos que por decirles si hay algún desorden entre el punto 5 y el punto 4 está al revés, te lo devuelven la historia para que puedas rehacer o acomodar y recién te aceptan, ¿no? Hay algunas instituciones que son muy exigentes en la parte de historias clínicas. Dos lugares donde he podido estar, uno es el hospital de San Pedro Clavel en Sucre, que es el Hospital de la Mujer o de Maternidad, y uno es la parte de pediatría del Hospital Santa Bárbara, que son muy exigentes en cuanto a las historias clínicas. No te permiten, inclusive ni siquiera que le falte un número, una hora, una fecha, una firma de algún médico, ¿no? Entonces son muy estrictos. Las historias clínicas pues tienen varios componentes, ¿no? Como verán, hay gráficas de temperatura, orden médica, evoluciones, laboratorios. Obviamente, cuando se redacta esto, tienen que estar todo junto, ¿no? Y como les decía, eso no solo, la historia clínica no solamente es la parte de la redacción, sino que también hay imágenes gráficas, iconográficas, ¿no? Entonces, que también hace parte de la historia. Esta es una hoja de evolución. Como ven, está con fecha, con hora, con número de historia, con los diagnósticos, con la evolución, todo, ¿no? Aquí hay algo que le falta a esta historia, por ejemplo. No tiene firma ni sello del médico. Entonces, ya no entra en el ámbito legal esta historia. O es algo que puede ser llamada de atención para el médico que no realiza esto. Por ejemplo, aquí hay nombre, fecha, hora, toda la indicación y abajo está la firma y firma y sello del médico que le ha atendido, ¿no? El Código de Ontología Médica, que es la parte del capítulo 12, donde nos habla sobre los documentos médicos, expedientes clínicos, prácticamente desde el artículo 228 hasta el 37 de lo que es referente a la historia clínica, ¿no? Y ahí también nos da un concepto de lo que es una historia clínica, ¿no? Donde nos dice que es un conjunto de documentos escritos, obviamente, por el médico, ¿no?
Obviamente, como les decía hace rato, este tiene que redactar todo lo que nosotros hacemos, lo que apreciamos, las evoluciones clínicas, cómo ha ido cambiando, el procedimiento que nosotros hemos realizado, los exámenes complementarios, el tratamiento que le hemos realizado, todo tiene que estar en la historia clínica, ¿no? La historia clínica en estas normas o en estas leyes nos habla de algo. Este artículo del 229 nos habla sobre la legalidad de la historia clínica. ¿Qué dice acá? Miren, es algo muy fácil de entender. Dice que tiene que ser clara, legible, con sello y firma. Si no cumple esto, la historia clínica es ilegal desde un punto de vista de nuestras leyes, según el artículo 128 del capítulo 12 del Código de Ontología Médica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tiene que ser? Clara, legible, con firma y sello. Si no, pues ya estamos cometiendo una ilegalidad en referente a las normas nacionales. ¿Alguna vez han escuchado que los médicos o han leído algunos memes que pues los médicos escribimos muy mal? Pues para que vean que sí tenemos que esforzarnos en realizar bien la letra porque es ir contra la ley el hecho de no hacerlas, ¿no? Las historias también en este capítulo nos habla sobre lo que es la no adulteración. Está prohibido y terminantemente prohibido adulterar la historia clínica. No puedes, qué sé yo, hacer una historia clínica y mañana borrar eso y querer cambiar a otro. No, eso es ir contra la ley. Hay algunas veces que hacen eso y he visto, pero eso lo que ellos hacen o en algún momento alguien pudiera hacer, pues es ilegal, ¿no? Inclusive hay normas intrahospitalarias que sancionan esta conducta de algún médico o de cualquier personal de salud. Abuso de información. Hace rato les decía que el historial clínico es propiedad del médico quien le está manejando o del personal de salud a cual está bajo su seguimiento, ¿ya? No puede venir un médico de otro consultorio o de otra sala y revisar la historia como si fuera de él, pues esto es abuso de información. A no ser que tú estés pidiendo una interconsulta, una valoración, o tal vez estés pidiendo una ayuda, puede venir. O tal vez te va a pedir simplemente permiso porque quiere saber y si tú le das, pues puede, ¿no? Mientras tanto, no está permitido. Información debida, obviamente, tiene que expresar todo lo que nosotros estamos haciendo. Otorgación de copias. Se puede otorgar. En algún momento la Fiscalía nos pide que se entregue la historia clínica tal y como está. O sea, independientemente del informe o de la solicitud de certificado médico, ¿no? Entonces tenemos que hacer, y pues se puede hacer, se hace. Utilización de expedientes para fines de investigación y docencia. Obviamente eso también se hace. Los trabajos, los residentes que rotan, pues hacen investigaciones para graduarse. Entonces, el hospital está en la obligación de prestar todas las historias clínicas que así sean necesarias, ¿no? Conservación de los documentos médicos legales. El hospital es el encargado de resguardar los documentos y conservarlos. Se dice que tiene la obligación de conservarlos hasta 5 años después de que se haya realizado la atención del paciente. Es decir, yo tendría legalmente ir a buscar, qué sé yo, al otro año, igual me tendrían que entregar, ¿no? La historia clínica o si es que así lo quisiera. Y acá dice conservación de los documentos. También se refiere a que toda historia clínica que sea redactada, que sea hecha, pues tiene que entregarse al encargado de estadística para que esté bajo resguardo de la institución. Muchas veces en algunos hospitales, los encargados de redactar las historias clínicas y los encargados de entregar las historias clínicas son los internos de medicina, ¿no? Muchas veces yo he podido presenciar que, por decirles, en alguna sala se han hecho cargo de 10 historias, por decir, un tal interno. Y como tiene trabajo y son muy exigentes en la parte de recoger la parte de estadística, porque tienes que completar sellos, firmas, fechas,
Y como saben, pues los médicos que están a cargo no siempre van todos los días, ¿no? A trabajar. Entonces, a veces uno tiene que quedarse con la historia hasta que se lo puedan firmar y esté completo y recién poder entregar. Entonces, muchas veces ha ocurrido de que los internos o también los residentes, porque ellos también son responsables, pues se los suelen llevar a su casa, ¿no? He visto suspensiones de la residencia por haber hecho ese acto, he visto retiros del internado por haber hecho ese acto, ¿no? Es un delito, como ven, realizar esas cosas. La historia es para el hospital, no es para la casa, ¿ya? Transferencia de historias clínicas, obviamente lo hacemos de manera indirecta y también de manera directa. Indirecta, a veces tú atiendes esta fecha a un paciente, si hace seguimiento por otro médico, también va a ver lo que le has hecho, los diagnósticos que le has dado, la medicación que le has dado, ¿no? Y de manera directa, si tú ya has terminado, por decir, si nosotros atendemos en la sala de emergencia, pues directamente pasa a la sala de medicina interna, por decirles, y también ya estás realizando la transferencia de la historia clínica. Autorización de las historias clínicas, obvio que sí. Como les decía hace rato, nosotros podemos autorizar para que cualquier otro personal lo pueda realizar, pero nosotros tenemos que autorizar. Eso es en relación a la historia clínica. Hay algunas partes de la historia clínica que son sumamente importantes. Uno de ellos es el consentimiento informado. El consentimiento informado, pues en esta, el paciente acepta lo que nosotros vamos a realizar. Si nosotros le proponemos realizar una transfusión, pues el paciente nos tiene que autorizar. Y dentro de lo que nosotros hacemos en el consentimiento, nosotros tenemos que explicar los riesgos y beneficios que tiene, por ejemplo, una transfusión sanguínea. Ustedes saben que cuando nosotros realizamos una transfusión sanguínea, pues el paciente puede ser una reacción alérgica, ¿no? O sea, teniendo conciencia. Y tenemos que informar al paciente que puede ocurrir como no puede ocurrir. Y el paciente decidirá si nos acepta el procedimiento. Por ejemplo, en el momento de realizar una vía central también podemos causar algunos problemas, o que sea un neumotórax, un hemotórax. Entonces, siempre tenemos que comunicar al paciente los riesgos y beneficios para que él sepa, ¿no? Y hacer una redacción sobre esta y abajo nos tienen que autorizar el paciente la realización de esta. Y este consentimiento pues es sumamente importante porque nos puede salvar de muchos actos igual, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los consentimientos pueden estar redactados ya de acuerdo al procedimiento que se puede realizar y de acuerdo a las instituciones. Por ejemplo, aquí tenemos de una clínica el consentimiento de transfusión sanguínea. En los públicos tenemos algo similar que ya están prediseñados donde solo tienes que poner algunos datos de los pacientes. Y todas las instituciones tienen partes similares. Hoja de egreso voluntario. ¿Qué es la hoja de egreso voluntario? También de alta solicitada, lo solemos llamar. Esto es el rechazo que realiza el paciente cuando no acepta lo que nosotros queremos hacer, ¿no? ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque les puede igual salvar en algún momento de su vida de algunos problemas legales que se pudieran ocasionar. Si nosotros tenemos un paciente que requiere, por ejemplo, un TEG grave con un hematoma epidural y que está con criterios para hacer una cranectomía descompresiva, operarle, entonces, y el paciente no quisiera, pues no hay ningún problema y que si quiere irse a otro lugar, por decir, qué sé yo, en el público no rechaza porque está muy lleno, tal vez no le gusta la atención y demás, y prefiere irse a un particular, por decir. Entonces hay que realizar esta hoja de ingreso o alta solicitada. ¿Qué tal si el paciente en el transcurso de haberse salido del hospital en la puerta fallece? Entonces es muy importante, nos puede salvar de muchos problemas legales. Y no solamente en este caso, obviamente se puede hacer y aplicar en todos los casos que así sean necesarios, ¿no? Por mucho que a veces sean pequeños, hay que siempre realizar el alta solicitada. Alguna vez nos ha tocado ver, por ejemplo, a una paciente que había sufrido una agresión física por arma blanca y resulta que le han realizado
una lesión con un cuchillo en el abdomen, pero la herida era de 1 centímetro, o sea, pequeño. Si ustedes ven, ahí pequeño, ni siquiera sangraba en la parte externa. Pero ¿cuál es el problema? Miren, si el arma ha penetrado la parte del peritoneo y ha ingresado al abdomen, pues puede haber perforado cualquier víscera hueca de adentro. Y justamente eso había pasado en la paciente. Obviamente esa lesión no va a ser evidente en ese ratito porque no hay nada que nos pueda indicar algo así, ¿no? Entonces la paciente, como era una herida tan pequeña, estaba bien nomás, entonces ha solicitado su alta, se fue, a los 3, 4 días volvió con un poco de dolor abdominal, después de una semana se ha complicado y ha fallecido, ¿no? Imagínense si el médico que le ha atendido no le ha realizado el alta solicitada al paciente, ¿no? Entonces, vean que esas dos cosas son muy importantes en la parte de lo que es el alta solicitada. Obviamente, cuando realizan el alta solicitada, tienen que firmar el paciente o 2 testigos. O en todo caso, si el paciente por X motivo no puede firmar, pues los familiares pueden realizar la firma. Y como les decía, el alta voluntaria, por X motivo, por ahí el paciente no está de acuerdo con nuestro diagnóstico, nuestro tratamiento, por ahí no le cae en definitiva el médico, puede solicitar su alta. Y nunca hay que rogar al paciente. Yo siempre he dicho, nunca hay que rogar al paciente para hacerle, solamente hay que informarle lo que nosotros pensamos y queremos hacer. Y si ellos deciden apoyar en nuestra conducta, pues bien. Y si no quieren, pues que Dios le acompañe. Aquí ven, por ejemplo, esta otra institución igual, ahí tiene para firmar el paciente, testigos, ¿no? En algunos casos ya, si no tuviesen una hoja así redactada ya, prediseñada, uno mismo puede realizar una pequeña redacción en la historia clínica y pedir 2 firmas de sus familiares y listo, problema resuelto. Eso es referente a las historias clínicas, ya. Y este es otro documento que es el informe médico. No vayan a confundir el informe médico con el certificado médico. El informe médico es igualito, puede contener lo mismo que el certificado médico, pero el informe médico no necesita algún formato especial para que se pueda realizar. Basta que sea una hoja BOM en blanco y listo. O inclusive en una hoja de historia clínica, no pasa nada, ¿ya? Obviamente es lo mismo que el certificado médico. Puede decir lo mismo. Obviamente tiene que redactar todo lo que nosotros hemos hecho, ¿no? ¿En qué casos hacemos un informe médico? Por ejemplo, supongamos que estoy en Sucre, ¿ya? Y mi paciente es de Potosí. Yo quiero que haga sus controles en algún hospital, por decir. Entonces, puedo hacer un informe, todo lo que le hice al paciente, ¿no? Y puedo mandárselo a su médico de Potosí para que le haga seguimiento. Eso no es un certificado médico, ese es un informe médico, ¿no ve? O lo mismo puede pasar en la ciudad, qué sé yo lo estoy viendo en el hospital Bracamonte a un paciente y el paciente lo estoy mandando al Sanju, por decir. Entonces le hago un pequeño informe de lo que le estoy haciendo al paciente, de los exámenes que le he hecho, del tratamiento que le he hecho, para que su médico allá en el Sanju pues lo pueda ver todo lo que he hecho, ¿no? Y eso es un informe médico. El certificado médico. Bueno, o certificados más bien, ¿no? Porque dentro de lo que son los certificados tenemos varios, ¿no? Está el certificado de defunción, el certificado de nacimiento, el certificado de salud y etcétera, lo que sea. El certificado o los certificados, etimológicamente, significan cierto, indudable, seguro, que da constancia, obviamente, de algo que nosotros hemos realizado. Otros definen la palabra certificado como dado por cierto, es decir, que nosotros certificamos algo que ha ocurrido, ¿no? Damos la veracidad del acto que hemos realizado.
Hay certificados que son privados y hay otros que son públicos. Certificados privados u ordinarios, por decir, son de una institución particular. Por ejemplo, el Sanju, obviamente debe tener un formato, ¿ya? Para emitir certificado referente que sale de su institución, ¿verdad? Pero hay certificados públicos en los hospitales públicos, que estos que se manejan a nivel nacional, ¿ya? Esos son los públicos y privados. Por ejemplo, aquí tenemos un certificado privado ordinario. Este es del Hospital Santa Bárbara, como ven, tiene su membrete, está con sellos secos arriba, todo, ¿no? Es para algunos casos que son o son institucionales. Y cada hospital tiene su formato. El Hospital Bracamonte también tiene algo similar, pero todo escrito arriba. Este, por ejemplo, es un certificado de nacido, pero de una institución particular, ¿ven? En el público también tenemos uno, pero es un poco diferente, ¿no? O los certificados públicos. Miren, este es a nivel nacional, el certificado médico, el certificado de defunción es nacional igual, ¿no? En el Código de Odontología, en el capítulo 18, nos habla sobre lo que son los certificados médicos, ¿ya? Igual que las historias clínicas, pues esto también nos dicen que tienen que ser de forma clara, precisa y veraz, es decir, que no tienen que omitir nada o que no puede decir algo que no hemos hecho, ¿no ve? Formulario de certificación. No sé si recuerdan, hace tiempo, hace un par de años, Evo Morales, nuestro expresidente, ha cambiado el formulario del certificado médico. Antes, el colegio médico otorgaba un formato que salía entre 50 a 100 bolivianos y lo comprábamos en el colegio médico para que algún médico, si nosotros queríamos certificación, para que nos otorgue una certificación. Ahora existe uno que es gratuito y uno puede entrar a internet, buscar el formatito y imprimirlo y dar esa hojita al médico para que nos los pueda redactar el certificado, ¿no? A eso. Obviamente ya hay un artículo que anula lo que es el formulario expedido por el colegio médico. Eso ya no va, ¿no? Solicitud de certificación. A cualquier solicitud nosotros estamos en la obligación de otorgar el certificado a quien así lo requiera. Hay algunas prohibiciones en lo que se refiere a los certificados médicos. Por ejemplo, que no esté elegible, ¿no? O sea, está prohibido hacer de forma ilegible el certificado médico. O está prohibido firmar un certificado en blanco, obviamente, o una receta también, ¿no? O haber, qué sé yo, o hacer algún certificado cuando no has atendido algún caso. Les doy un ejemplo, si yo hago un certificado de nacido vivo, pues obviamente tengo que haberlo atendido yo para otorgar, ¿no? Algunas veces hay gente que busca un certificado de defunción y más ahora en estas épocas. Por ejemplo, a mí alguna vez me han pedido que se les otorgue un certificado de defunción, pero a un paciente que ha fallecido con COVID y querían que se les haga como si no hubiese fallecido de COVID, ¿no? Entonces, para que vean que es ilegal, imagínense si se llegara a saber el caso, pues sus sanciones también son severas referente a lo que a lo que son estas prohibiciones que se hacen. Obviamente estos certificados no tienen que ir en desmedro o hacer daño a alguien, ¿no? Nosotros no podemos certificar eso, solamente realizar lo que nosotros hemos hecho. Tampoco uno puede negarse a extender el certificado, ¿no? Estamos en la obligación de hacerlo. Si nosotros hemos atendido a un paciente y este paciente requiere el certificado, tenemos que otorgar el certificado. Bueno, este es el certificado médico. Tiene una parte donde son datos generales,
del médico, tiene la fecha, la hora, nombre del médico, su matrícula, le pide, ¿no? Este es el encabezamiento. El cuerpo, donde siempre hay una parte donde dice que el médico que suscribe certifica, ¿no? Ahí puede ir la redacción del médico y abajo tiene que terminar al pie, tiene que decir es afín, o perdón, es en honor a la verdad para fines que convenga al interesado. O simplemente es cuanto certifico para fines que convenga al interesado, ¿no? Una vez que haces esa frase, pues ya no puedes colocar nada más debajo de eso, ¿ya? Ese es el certificado médico y es fácil de realizarlo, es prácticamente ilustrar lo que nosotros hemos realizado con el paciente, ¿no? Certificado de vacunación, igual es muy sencillo de llenar, lo realiza por lo general las enfermeras o el personal cuando realiza el nacimiento, hacen la primera vacuna, pues ahí le van otorgando el certificado de vacunas. El certificado de nacido vivo igual no tiene nada extraordinario en llenado porque el llenado es fácil, solo tienes que poner según a los datos que están, ¿ya? Y a ir completando, nada más. Obviamente te piden igual huellas digitales y demás cosas, que es algo sencillo, sin ningún problema en cuanto al llenado. El, el certificado de defunción. El certificado de defunción tiene algunas características un poco importantes y a veces un poco confusas en la parte del llenado, ¿ya? El certificado de defunción obviamente es un documento que redacta que alguien ha dejado de vivir, ¿no? Y en ese momento que ha dejado de vivir, pues una persona pierde todos sus derechos como persona, ¿no? Entonces, este documento, por lo general, pues van a ir a hacer algunos trámites referente a los bienes que ha tenido ese paciente, e inclusive para ingresar ¿qué se llama esto? Al cementerio. Este certificado de defunción tiene que otorgarse a todo nacido vivo. Así haya vivido 30 segundos, se considera vivo y posterior a eso hay que hacerle un certificado de defunción, ¿no? Igual, el Código de Odontología Médica nos habla sobre lo que es el certificado de defunción específicamente, ¿ya? Y nos habla sobre la obligatoriedad de realizar, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de realizar nosotros tenemos la obligación de extender el certificado de defunción cuando nosotros hemos atendido al paciente que ha fallecido, ¿no? Es decir, si yo no he atendido a un paciente que ha fallecido, no tengo por qué otorgarle, ¿verdad? Aquí hay algo importante que dice, ¿no? El término de obligación. Miren, aquí dice, el médico está obligado a extender la certificación de defunción hasta 7 días después de haber dado de alta al paciente. ¿Qué quiere decir? Si yo estaba manejando un paciente esta semana en la sala y le di de alta, supongamos que ayer, y resulta que a los 2 días fallece en su domicilio por X motivo, pues según las normas tendría la obligación de extender el certificado de defunción, ¿no? A no ser que algún otro médico más lo haya visto, entonces recién tendría que extender. Pero en nuestro contexto y en nuestra población no sucede esto, ¿ya? No se cumple y no hacemos esto. Cuando el paciente fallece fuera del hospital y no está bajo nuestro resguardo, pues quien extiende el certificado de defunción es el médico forense, ¿ya? En caso de duda, muchas veces cuando tenemos duda de la causa, nosotros podemos solicitar considerar investigar la causa de muerte, ¿no? En este caso hacen pues, las autopsias, ¿no? Podemos solicitar, pero por lo general no lo hacemos. Bueno, en caso de área rural, ¿qué pasa en el área rural? Si ustedes están trabajando en un área rural y resulta que un paciente fallece en su domicilio, ¿quién tendría que ir a realizar el certificado de función? Tendría que ir el médico forense.
Pero imagínense si están en área rural donde no existe ni el forense, ni tampoco va a venir el forense, ustedes están en la obligación de realizar un certificado médico, ¿ya? Y bueno, como les decía, hay un solo certificado de defunción a nivel nacional que está emitido por lo que es el Ministerio de Salud. Como ven, tiene una parte que es lo que más hay que saber de esta del llenado de certificado de defunción. No es nada extraordinario, pues son datos generales, carnet, provincia, donde ha nacido, fecha, no hay nada, ¿no ve? Esta partecita donde dice subsector, código de subsector. A es para las instituciones públicas, B es para las instituciones privadas, C en vía pública y así sucesivamente. Este certificado de defunción en la parte de atrás, si alguna vez se olvidan qué tienen que poner en esto, pues está indicado para qué sector va cada una de estas, ¿no? Como ven, esta parte de datos del difunto no hay nada extraordinario, son datos que lo van a llenar nomás, ¿no? Lo que sí es importante y a veces causa un poco de confusión en el llenado del certificado de defunción es esta parte, chicos, esta parte, donde dice causa de defunción. Esta es cuando existen por lo general problemas para llenar. Y aquí hay dos partes, una donde dice causa directa y otra que dice causa antecedente. Y aquí dice causa contribuyente. La causa directa es la primera causa o etiología que produce la muerte del paciente, ¿no? Causa antecedentes, la enfermedad que le ha llevado a este punto, y la causa básica o fundamental, hay otras enfermedades que pueden contribuir a que esto ocurra, pues. Por si acaso, estos tres aspectos se cumplen a nivel mundial, ya que está dado o recomendado por la Organización Mundial de la Salud esas tres causas. Y vamos a ir viendo cómo se tendría o qué cosas tendríamos que poner en cada uno de estos, en algunos ejemplos que les voy a dar. Y en la parte de abajo, por ejemplo, la parte de los médicos que atienden, ¿no? No hay más, nada más importante. Ya. Esto es lo que me interesa que sepan, chicos, porque el certificado de defunción lo vamos a llenar muchas veces. Chicos, se va a cortar la hora, por favor vuelvan a ingresar. De defunción. En esta parte, por si acaso, no se pone bajo ninguna circunstancia paro cardiorrespiratorio. No olviden que todos los pacientes que están enfermos de lo que sea, ya sea neumonía, ya sea el que ha hecho un TEC, un hecho de tránsito, ya sea un shock séptico, lo que quieran, el diagnóstico que ustedes le quieran poner, toditos van a terminar en algún momento en un paro cardiorrespiratorio. ¿No ve? Entonces, por esa causa, no se pone nunca como causa directa paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Otra cosa, aquí solamente ingresan los diagnósticos médicos. No pueden ingresar dolor de cabeza, por caída, por qué sé yo, por diarrea, así no. Diagnósticos médicos. Un diagnóstico médico, qué sé yo, cetoacidosis diabética, por decir, ¿no? Otro diagnóstico médico, TEG grave, por decir, o neumonía grave, así, o aunque sea síndrome de distrés respiratorio. O sea, aquí solamente entran diagnósticos, ¿ya? No, cuidado que me estén poniendo caídas o golpes o pérdida de conciencia o pupilas dilatadas, no. Aquí solamente vienen diagnósticos, chicos, ¿ya? Y dentro de los diagnósticos, ¿quién entra en causa directa? ¿Quién entra en causa de antecedentes? ¿Y quién entra como causas contribuyentes? Entonces, ¿cómo ordeno mis diagnósticos? ¿Cómo voy a hacer? Ya. Vamos a ver, vamos a hacer un caso, ya les voy a dar un ejemplo.
un paciente que es diabético, ¿ya? Diabetes mellitus tipo 2. Este paciente ha enfermado, se ha contagiado del virus del COVID, ¿ya? Y este ha desarrollado una neumonía grave a consecuencia de la, a consecuencia de la pandemia que nosotros estamos padeciendo, y esta neumonía lo ha llevado a un síndrome de distrés respiratorio, ¿ya? Y el paciente con ese síndrome de distrés respiratorio le ha ocasionado una acidosis metabólica y el paciente ha fallecido. Entonces, ¿cómo sería el orden? A ver, en este caso, ¿a quién tendría que poner de causa directa? Como causa directa tendría que entrar la acidosis metabólica, ¿ya? Aquí. Aquí en causa de antecedentes pueden ser varios, pueden ser 1, 2, 3, como ven, A, B, C, D, ¿no ven? Aquí, ¿qué más tenía? Síndrome de distrés respiratorio, esa es la causa que le ha llevado a la acidosis metabólica, ¿no ven? Pero antes de eso, igual, como causa antecedente tenía una neumonía grave, ¿ya? Y causas contribuyentes. Este paciente tenía diabetes mellitus tipo 2. Obviamente este paciente que tenía diabetes mellitus 2 ha contribuido a que esta enfermedad sea mucho más severa y le haya producido la muerte. ¿Ya? Eso. ¿Me han entendido cómo se tiene que llenar esta parte? ¿Alguien Una me ha... vez más, doctor, por favor. Ya, muy bien. Vamos a dar otro ejemplo. ¿Ya? Hagamos de cuenta que tenemos un compañero de ustedes que ha sufrido un hecho de tránsito en moto. Supongamos que estaba manejando la motocicleta y ha sufrido un choque ahí en la calle y el producto de ese choque se ha golpeado la cabeza. Tiene TEC grave. Ese TEC grave, su compañero presenta pupilas anisocóricas, vómitos, deterioro del estado de conciencia, es decir, que presenta signos y síntomas de hipertensión endocraniana. Y posteriormente, uno de los compañeros fallece. ¿Cuál sería la causa directa de la muerte? La causa directa es el síndrome de hipertensión endocraniana. Antecedente, ¿qué tenía como antecedente? Un TEC grave. El TEC grave ha producido el síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Ya? Y otro antecedente, politraumatismo. ¿Causas contribuyentes? No, porque su compañero era joven y no tenía enfermedades de base, entonces no hay causas antecedentes. ¿Ven? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Sí, doctora Autor. A ver, vamos a dar un ejemplo más para que puedan entender algo más. Tal vez si es que aún no les queda. Quiero que sepan que cuando ustedes realizan una atención de un paciente, este paciente no les va a decir, no va a venir en la frente con sus diagnósticos, ¿verdad? Ustedes tienen que sacar los diagnósticos de la causa que le ha llevado a la muerte. Les voy a dar un ejemplo que a mí me ha pasado hace 2 años, por ejemplo, pero obviamente no ha muerto mi paciente, gracias a Dios, ¿ya? Había una señora que vino porque tenía hernia de disco y tenía un dolor insoportable, ¿ya? O sea, estaba llorando la señora de dolor. Entonces viene, yo la recibo en emergencia, le puse vía, e inclusive dije, ay, si lo pongo endovenoso nomás, así. Pero dije, mucha, le está doliendo bastante a la señora, de repente lo que le voy a poner no le va a hacer mucho efecto, mejor le dejaré en goteo un buen tiempo con analgésicos, unas 2, 3 horas, y si le calma, pues se va a ir a la casa, ¿sí, no? Bueno, le pusimos vía, muy bien a la señora, le monitorizamos más por si acaso, y le dije a la enfermera que me lo ponga metamisol, ¿ya? Y la enfermera le ha puesto metamisol.
Y a los 30 segundos de lo que le hemos puesto el metamizol, la señora ha ido, uno, bajando su presión, porque como les digo, les había monitorizado a la señora. Su frecuencia cardíaca ha ido bajando, ya, y ¡pluc! Ha hecho paro a la señora. Y bueno, obviamente le he reanimado, he utilizado los medicamentos y gracias a Dios ha salido y le he podido revertir ese paro cardiorrespiratorio que me ha hecho la señora, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo cuando le he puesto el metamizol, mi paciente me ha hecho un shock anafiláctico al metamizol y a consecuencia de eso, pues he hecho un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que poner si a mi paciente hubiese muerto? Como causa directa, shock anafiláctico, ¿verdad? Shock anafiláctico como causa directa de muerte. Y como antecedente, seguramente tenía como antecedente de causa que ha hecho una reacción alérgica medicamentosa, ¿no? Y causas contribuyentes, la hernia de disco, por eso le he puesto el metamizol, ¿no? Como ven, ese sería el orden de llenado de esta parte de la causa de defunción. Ahora sí se ha entendido. Sí, doctor. Ya, muy bien. Bueno, creo que eso era todo en cuanto a la documentación de la parte de medicina legal, ¿ya? La que más nos importa, porque después hay otros igual que nunca lo vamos a ver. Quiero que lean, chicos, qué es muerte súbita y repentina y qué es muerte violenta y cuál es la diferencia entre los dos. Les voy a preguntar en nuestra siguiente clase, ¿ya? Además, que les voy a dar una tarea de casos para que ustedes puedan resolver la parte de certificado de defunción. Sobre todo, esta es la que quiero, ¿no? Porque después es otros nada interesante. Algo que me olvidé mencionarles, chicos. Aquí, cuando hay, por ejemplo, aquí abajo hay unos cuadros más, ¿no? Ven aquí abajo y aquí abajo también. Estos cuadros son para cuando el paciente fallece en su domicilio. Es prácticamente para el médico forense. El médico forense no llena nada de esto, sino llena estas cosas, ¿no? O en caso de que sean mujeres, igual, miren, ¿no? Esta parte no nos concierne a nosotros. Si fallece en el hospital, no llenamos esto, ¿ya? Eso. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por ahí quiere contribuir con algo respecto al tema. Les da a entender de que ustedes tienen la obligación de algo, ¿verdad? Cuando estamos ingresando a lo que es a empezar las clases, habíamos hablado de este código Hammurabi. Ahí son las primeras pautas de lo que nos hablaban de la responsabilidad médica, ¿ya? La responsabilidad médica, en el código de Hammurabi estaba redactado en estos muros, ¿ya? O en estas piedras, y se los colocaba en cada pueblo para que todo el pueblo tenga conocimiento de estos. Y hay algunas frases que donde dan la responsabilidad al médico, ¿no? En algunos casos habían castigos, en otros casos les daban alguna pena, ¿no? La responsabilidad médica es una responsabilidad civil. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo civil? Recuerdan que cuando hablamos de delitos o procesos civiles y penales, lo civil era todo aquello donde tenías que resarcir el daño con cuentas económicas o lo que sea, ¿no ve? Pero la parte penal era llevar a la cárcel o privación de libertad, si vale el término, ¿no? Entonces, la responsabilidad médica es un acto civil, ¿ya? Donde incluye 4 cosas importantes: la negligencia, la imprudencia, la impericia y la omisión de deberes. A ver, vamos a ir viendo lo que son estos, pues, ¿no? La responsabilidad médica nos dice que es la obligación que tienen los profesionales cuando realizan su acto, ¿ya? Como médico. Y esto puede llevar consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos puede tener alguna consecuencia.
Puede tener un daño en el cuerpo, daño en la salud o, en definitiva, causar la muerte de un paciente. ¿Cómo qué daño en el cuerpo? Qué sé yo, si un paciente viene por una herida en el brazo y yo quise, qué sé yo, reducirle, y qué tal la consecuencia de esto pudiera causarle mayor lesión, ¿ya? Eso puede conducir una invalidez en el paciente, daño en el cuerpo. Daño en la salud. A ese paciente que les decía que le administré metamizol, ¿qué tal si me hubiese hecho una encefalopatía hipóxica, ¿ya? Y hubiese quedado con secuelas neurológicas, es decir, sin poder hablar, tal vez ni comer, algo así, ¿no? Entonces, daños en la salud. O, en definitiva, ¿qué tal si se me hubiese muerto, ¿no? Entonces, cualquiera de esas tres cosas. La Real Academia Española habla sobre lo que es la responsabilidad, donde nos dice que esto significa deuda u obligación que se debe reparar o satisfacer, ¿no? Ya sea por nuestra parte o por otras personas, ¿no? Ante cualquier delito o culpa que nos puedan achacar a nosotros, pues. Obviamente, estos delitos que nosotros podamos ocasionar o causar, a muchas veces no son conscientes, en algunos casos tal vez, o son directas o de manera indirecta, ¿no? Y por lo general, pues, encuadran esos cuatro delitos que hemos hablado. Aquí hay algo importante que hay que saber entre estos términos, que es culposo y doloso, ¿ya? ¿Qué es un delito culposo y qué es un delito doloso? Un delito culposo es cuando alguien comete algo sin querer queriendo, ¿no? Y un delito doloso es cuando alguien realiza algo con intención, ¿ya? Mamani, Marco Antonio Ramos. Marco Antonio Ramos. ¿No está Marco Antonio Ramos? Valeria Russo. Jessica Colque. Doctor, presente, Valeria Russo. Valeria, según a lo que he dicho, delitos culposos y delitos dolosos, ¿qué crees que sería? Danos un ejemplo de delito culposo. De delito culposo. Sí. Jenny Ramos, ayúdale a tu compañera. Jenny. Doctor. Ayúdale a tu compañera. ¿Qué sería un delito culposo? Un ejemplo, según a lo que yo les he definido. ¿Qué sería? No lo sé. A ver, Laura Rodríguez Uño. Sí, doctor. ¿Qué sería un delito culposo? Un ejemplo, según a lo que les he definido. Podría ser, doctor, en este caso de un doctor en una operación, al querer operar, al hacer el procedimiento de la operación y sale mal, y el paciente fallece, no era Ya, su intención del médico, pero fallece. ya, perfecto. Eso es un culposo. Junior Peñaranda. Junior. Junior. Ya. ¿Y qué sería un delito doloso? Tu compañero ha dicho que es culposo y está muy bien. ¿Qué sería doloso? Cuando un asaltante quiere robar a alguien y lo asesina para lograrlo, sería... Ya, perfecto. Eso, ya. Tal vez, entonces, eso es la diferencia entre los dos. Delito culposo y doloso. Doloso cuando alguien hace con intención. Por ejemplo, si yo quiero matar a alguien y cometo el acto, estoy haciendo un asesinato, ¿verdad?
Estoy yendo con intención. Cuando hay una violación, ¿creen que alguien viola sin querer queriendo? No, ¿verdad? Alguien lo hace con intención. Culposo, cuando hace algo sin querer. Qué sé yo, estoy peleando con alguien y por desgracia le golpeo con algo y resulta que se muere. Homicidio. Eso es culposo, no es doloso. Como decía hace rato su compañera, un cirujano puede estar operando y el paciente muere, pues es culposo. Se pueden culpar de un homicidio culposo, ¿no? Bueno, esa es la diferencia entre culposo y doloso. Acuérdense, porque en todo el año vamos a ver esos términos con un poco de frecuencia, ¿ya? Estábamos hablando de lo que es responsabilidad médica, ¿verdad? Esta responsabilidad médica tiene estos 5 elementos. El autor, acto médico, elemento subjetivo, elemento objetivo y relación de causalidad directa, ¿ya? Además, el tercer elemento tiene los 4 delitos culposos, ¿ya? Nos vamos a ir viendo cada uno de estos. El autor, no hay mucho problema, pues el autor somos nosotros, ¿verdad? El acto médico, lo que nosotros hagamos va a ser ese el acto médico. No nos pueden echar la culpa de algo que no hemos hecho, ¿verdad? Hace rato decía su compañera, para eso tiene que haber un acto. Aquí, por ejemplo, un cirujano está operando. Tiene que haber el acto médico. Si a consecuencia de eso muere o el acto como tal. Aquí un médico está intubando. Si a consecuencia de la intubación hubiese algo, ¿no? Pero aquí hay un acto médico. El médico está realizando. Aquí hay a un paciente a quien le están colocando vía central. Hay acto médico, ¿verdad? O sea, alguien que no está realizando nada de estas cosas o que no está haciendo nada con el paciente, no tienen por qué, ¿verdad? Elemento subjetivo. ¿A qué se refiere esto? Aquí hemos dado 3 ejemplos. Un médico operando, uno intubando y otro colocando vía central. El elemento subjetivo, ¿qué sería? El elemento subjetivo sería que a consecuencia de este acto ya se produzca alguna lesión importante. Aquí les doy un ejemplo de la señora que le estamos colocando vía central, ¿no? ¿Qué tal si yo le estoy colocando vía central y a los 2 o 1 hora el paciente fallece, ¿ya? Aquí hay una luxación, esta radiografía es de un mismo paciente, ¿ya? Aquí hay una luxación de hombro y aquí hay una fractura de fémur. ¿Qué tal si cuando estaba procediendo a realizar a colocar en su lugar la luxación, produce una fractura, ¿ya? Enseguida les voy a explicar a qué me estoy refiriendo con estos ejemplos. El elemento subjetivo tiene que tener, además, estos 4 delitos que son culposos: la impericia, la imprudencia, la negligencia y la inobservancia a los reglamentos o deberes, ¿ya? ¿A qué nos referimos con impericia? ¿Qué quiere decir pericia? Pericia quiere decir habilidad de resolver, la facilidad con que uno puede hacer las cosas, ¿no? Si uno tiene conocimiento de la anatomía y sabe cómo colocar la vía central, pues lo va a colocar. Si no sabe, no tiene por qué realizar, ¿no? Acá dice que es impericia. Es realizar cualquier acto o básico con pericia, ¿verdad? Entonces, todo lo contrario de la pericia es la impericia. Eso. Entonces, si hay un médico que no sabe realizar una vía central, no tendría por qué colocarlo, ¿no? Y si a consecuencia de esto llegara a pasar algún problema, el médico, ¿qué está cometiendo? Impericia. Imprudencia. ¿Qué es la prudencia? Es saber discernir y distinguir lo que está haciendo y si está bien o si está mal. ¿Qué tal si a este paciente le estoy colocando y me estoy dando cuenta que es muy dificultoso colocar? Yo pienso como médico tendría que recatarme y decir, mejor no le pondré a este lugar, tal vez cambio de lugar porque veo que no está yendo bien, ¿no? Eso es prudencia. ¿Y qué sería imprudencia? Lo contrario, ¿verdad? Lo contrario.
Y otro ejemplo tal vez que les puedo dar en imprudencia de este mismo paciente que le estamos colocando, que le vamos a colocar una vía central. Yo como médico tengo que estar consciente de que estoy realizando un procedimiento en el cual tiene sus beneficios y tiene que pudiera causar todas sus complicaciones, ¿verdad? Y yo en eso, pues informo al familiar todo lo que hay y para eso les decía que es importante hacer firmar la hoja de consentimiento, ¿no? Imagínense si yo no hiciera firmar la hoja de consentimiento. ¿Qué estoy cometiendo? Una imprudencia, ¿no? Ahí está mi culpa por no pedir hoja de autorización o no hacer firmar la autorización para colocar una vía central y no informar los beneficios y las complicaciones que pudiera causar. Negligencia. ¿Qué sería negligencia? A mi paciente que le estamos colocando vía central, ¿qué tal si está choqueado, está con shock séptico, se está muriendo, agonizando? Y yo sé que tengo que ponerle líquidos, le tengo que poner vía central, le tengo que hacer tal vez una tomografía y demás cosas. Pero por mi flojera o por mi, qué sé yo, por cualquier otra causa, no hago eso. O me duermo en la guardia, por decir, y el paciente está ahí en la camilla agonizando, ¿no? Negligencia. ¿Y qué tal si me llega un paciente que ha sufrido un hecho de tránsito y ha golpeado bastante la cabeza y ha perdido la conciencia, ¿no? Y yo sé que tengo que pedir tomografía y no le he pedido. O tal vez desconocía que debería pedir tomografía. ¿Qué estoy haciendo? Negligencia. Inobservancia de los deberes. Cuando nosotros trabajamos en cualquier institución, pues tenemos reglas, normas nacionales, también tenemos normas interinstitucionales que nos rigen y nos dicen cuáles son nuestros deberes, nuestros reglamentos en cada caso. Si yo como médico de guardia que estoy en el Hospital Bracamonte, pues tengo que cumplir mis 24 horas sin salirme del hospital porque estoy en la emergencia. ¿Y qué tal si me escapo un rato a mi casa porque es cerquita ahí nomás, ¿no? A mi cuarto a descansar una horita? Y resulta que en mi escape, pues llega un paciente con test grave y resulta que como no estaba, pues ha fallecido el paciente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo, no cumpliendo mis deberes como médico, ni cumpliendo la función de mi cargo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Inobservancia de mis deberes y reglamentos, acá. Y por último, el elemento objetivo, es decir, que el daño tiene que estar hecho como tal, pero por el procedimiento que yo estoy haciendo. Ahora vamos a tomar estos ejemplos que les daba. Aquí el médico está operando, ¿verdad? Y su paciente ha fallecido, pero ¿habrá fallecido en verdad por el acto quirúrgico? Ese es el elemento objetivo, ¿verdad? Hagamos de cuenta que a este paciente le están intubando y resulta que este paciente presenta un sangrado traqueal, ¿ya? Y luego fallece. ¿El paciente habrá fallecido por la intubación como tal? Esa sería la culpa, ¿no ve? Supongamos que este paciente, a quien estamos colocando vía central, le han causado un neumotórax hipertensivo y a la 1 hora fallece. Entonces, la pregunta sería, ¿el paciente habrá fallecido por el acto como tal? Es decir, por la colocación de vía central. Y a eso se refiere con el elemento objetivo, es decir, tiene que estar evidenciado que así ha sido, ¿no? Si no ha sido, no entra en el ámbito de la causa de dudas si ha sido o no ha sido. Bueno, relación causal. Eso es lo último, chicos. O sea, la causa en realidad sí ha sido causado por el acto médico. La anterior semana hemos tenido un caso, ya, en emergencia. Había una señora que estaba con neumonía
con síndrome de distrés respiratorio, estaba choqueado, no tenía presión y todo lo demás. Cuando esas cosas pasan, hay que utilizar vasoactivos o algunos medicamentos, hay que poner bastante volumen y demás cosas. Pero para eso no es necesario la vía periférica en los brazos, entonces siempre se opta por colocar una vía central. Y resulta que los muchachos de la emergencia pues le habían puesto una vía central, pero la vía central, y no le han puesto en esta vía, sino le han puesto donde el muslo, en la femoral, ¿ya? Le han puesto una vía central y consecuencia de esa vía central, pues el guía que tiene un alambre se había ido a la parte de la aorta y se ha enclavado más o menos aquí, ¿ya? El paciente ha fallecido como a sus 6 horas después de su ingreso, pero el paciente tenía otros problemas, como les digo, estaba choqueado, con síndrome de estrés respiratorio, estaba con una acidosis metabólica que no es compatible con la vida, ¿ya? Que el paciente ha fallecido. Y los familiares piensan que ha fallecido por esa intercurrencia que han tenido en la colocación de vía central, pero en realidad no ha muerto el paciente por la colocación de vía central ni por el incidente que han tenido en que el guía se ha ido al intravascular, ¿no? A los grandes vasos, sino se ha muerto por la patología que estaba padeciendo. La responsabilidad médica es de carácter culposo, ya no se vayan a olvidar, es de carácter culposo. Y tiene 5 elementos que ya las acabamos de ver. El tercer elemento tiene 4 delitos de carácter culposo, que es la imprudencia, la impericia, la negligencia que hemos mencionado. Esto, ¿ya? La responsabilidad médica tenemos que diferenciar con la iatrogenia, con los delitos dolosos y el estado de necesidad. ¿Qué es iatrogenia? ¿Qué es iatrogenia? ¿Quién me dice qué es iatrogenia? Un mal que podamos producir en una mala acción médica, doctor. Ya, es el daño que nosotros podemos ocasionar a un paciente pese a que nosotros preveamos y sepamos. Es decir, un mal que no podemos prevenir o evitar pese a que prevenimos. ¿Ya? Aquí es la definición, ¿no? No ha podido preverse o prevista no ha podido evitarse. Ejemplo les doy. Cuando ustedes saben que cuando nosotros transfundimos un paquete globular, hay el riesgo de que el paciente haga reacción alérgica. Y yo le puedo colocar clorfeniramina, hidrocortisona, metamizol previa a la transfusión, que por lo general se coloca. Pero, ¿qué tal si a pesar de eso realiza la reacción alérgica? Inclusive se hace la prueba de compatibilidad sanguínea, CUMS y demás cosas, ¿no ven? Estamos previniendo, pero no hemos podido evitar. Eso sería la de iatrogenia, ¿no? Obviamente esto es de carácter fortuita, imprevista o inevitable, ¿no? La iatrogenia puede ser directa, indirecta, orgánicas, funcionales, temporales o también definitivas. Aquí les he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, hace rato les decía, si algún paciente ha presentado un paro cardíaco y nosotros como tal hemos realizado una reanimación cardiopulmonar y a consecuencia de eso le hemos fracturado el esternón o las costillas, ¿no ve? Eso es una iatrogenia. Un paciente que está con una quemadura extensa, pese a que nosotros realizamos el tratamiento contra el estrés o las úlceras gástricas que presenta, y a pesar de eso ha presentado iatrogenia, ¿verdad? Nosotros estamos atendiendo a un paciente y algunas veces hacemos comentarios y le causamos más estrés emocional o por nuestra misma presencia, a veces los pacientes se estresan bastante. ¿Qué estamos haciendo? Una iatrogenia. Si hay alguna herida y nosotros le suturamos y todo lo demás, y al final resulta con queloides, ¿qué es? Iatrogenia. Quiero que entiendan la diferencia con la responsabilidad médica. La responsabilidad médica tiene 5 componentes y el tercer componente tiene 4 delitos culposos. La iatrogenia no tiene nada de eso, ¿ya? La ley 3131 a nivel nacional nos habla sobre lo que es la iatrogenia. Solamente nos los define como lo que ya hemos definido, ¿no? Que es una reacción o aplicación técnica o a fármacos, ¿no? Una respuesta inesperada, perdón. El Código de Ética y de Ontología Médica nos habla sobre lo que es
la mala praxis, ¿no? O la praxis. Pero ¿qué nos recalca aquí abajo? Miren, nos dice que nosotros somos responsables cuando causamos negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia o abandono. Eso es responsabilidad médica. ¿Ya, chicos? La otra cosa que tenían que tener diferencia es los hechos dolosos. Si hace rato les decía que hagan la diferencia entre dolosos y culposos. ¿Qué quiere decir dolosos? Les decía cuando alguien hace con intención. En nuestro acto médico también causamos dolo, ¿ya? Como por ejemplo el abandono de la persona, la instigación al suicidio, la eutanasia, que es la muerte asistida, ¿no? O sea, nosotros si alguien nos dijera, un paciente que está con cáncer y está moribundo y está sufriendo, agonizando, y alguien nos dice, por favor, ayúdenos a que descanse de una vez. Nosotros al acceder estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dolo. Por si acaso, ninguno de estos actos está legalmente admitido en nuestro país, porque la eutanasia en algunos países es legal, entonces ya no estaría entrando dentro de lo que es el hecho doloso ante una acción médica. Y el estado de necesidad son algunas circunstancias. Por ejemplo, nuestro paciente, si es que hubiese tenido un trauma severo abdominal y tuviese una ruptura de vaso y en ese acto le ha sacado el vaso como tal, una esplenectomía, esa es una necesidad con la finalidad o evitando un mayor riesgo. Porque si no le sacaba o no le hacía la esplenectomía, pues el paciente moría. Y si le hacía, vivía. Con problemas seguramente a futuro, pero vive, ¿no? Entonces a eso se refiere el estado de necesidad. Chicos, ya no queda, creo que queda unos 30 segundos. Si alguien tiene una pregunta, hágala ahora. Y si no, nos vemos la siguiente clase.